derritiendo el hielo. Prólogo. Harry seguía con la mirada los movimientos del ciervo plateado. Desde que había presenciado cómo su Patronus adoptaba una forma corpórea y el profesor Lupin le había explicado que, de hecho, se trataba de la forma animaga de su padre, Harry dedicaba todo el tiempo que podía a practicar el encantamiento protector. Casi parecía como si James estuviera allí con él. También le hacía un poco feliz saber que se trataba de otra similitud más entre él y su padre. Por supuesto, durante las vacaciones de verano, Harry tuvo pocas o ninguna oportunidad de practicar el encantamiento Patronus. Sin embargo, tan pronto como terminó la fiesta de bienvenida, no perdió tiempo en lanzar el hechizo que el profesor Lupin le había enseñado durante el tercer año. Harry sonrió débilmente, recordando la primera noche en el castillo después de las vacaciones de verano. Como era el caso al comienzo de cada año escolar, se celebró una pequeña fiesta en la sala común de Gryffindor. Era su manera de intentar que los de primer año se sintieran más en casa, mientras que los estudiantes mayores lo usaron como una oportunidad para ponerse al día con sus amigos que no habían visto durante los 2 meses anteriores. Fue entonces cuando Harry lanzó el encantamiento Patronus frente a la mayoría de sus compañeros de casa. Las reacciones variaban según la persona. Sus compañeros de dormitorio encontraron increíblemente divertido cuando el ciervo plateado comenzó a saltar por la sala común de Gryffindor. La mayoría de las chicas parecían tener miedo de que el animal las pisoteara, a pesar de que habían visto el Patronus de Harry correr a través de los muebles e incluso de algunas personas. Apenas recordaba la reprimenda de Hermione. Su amigo dijo algo sobre lo inmaduro e irresponsable que era el uso de un hechizo tan avanzado. En ese momento, a Harry no le importó en absoluto su opinión. No había nada de malo en permitir que un ciervo, hecho de niebla, corriera entre los estudiantes. Los Gryffindors mayores estaban asombrados, viendo el Patronus por primera vez en sus vidas, y un cabo, es decir, mientras que los más jóvenes estaban impresionados por las habilidades de Harry o aterrorizados. Pero eso sucedió más de 2 meses antes, y las cosas han cambiado drásticamente desde entonces. Su sonrisa se desvaneció lentamente de sus labios, mientras sus pensamientos viajaban a sucesos mucho más recientes. 3 días habían pasado desde que el Cáliz de Fuego lo había elegido para ser el cuarto campeón en el torneo de los 3 magos, y Harry no podía recordar el momento en que se sintió más abandonado en su vida desde que comenzó a asistir a Hogwarts. Sus compañeros de dormitorio simultáneamente dejaron de hablarle y trataron de distanciarse de él tanto como fuera posible. Ron parecía ser el que instaba a los demás a ignorar a Harry, llamándolo tramposo. Desde la elección del campeón, solo hablaron, o más bien discutieron, una vez. Desde entonces, lo único que escuchó de él, o de otros Gryffindors, fueron susurros a sus espaldas y acusaciones. Parecía que solo la actitud de los gemelos hacia él no cambió. Por supuesto, lo han estado asaltando con preguntas sobre cómo pudo ingresar al torneo, pero, después de algunos intentos fallidos de explicar que no tuvo nada que ver con eso, ambos Weasley aceptaron a regañadientes su versión de los hechos. Desde entonces, lo han tratado exactamente de la misma manera que lo han hecho durante los últimos 3 años. Harry se alegró de descubrir que Neville parecía no compartir la creencia popular de que había hecho trampas para entrar al torneo, o al menos eso era lo que él pensaba. Era obvio que su tímido amigo intentaba ser amable con él, saludándolo en el gran comedor u ofreciéndole un asiento durante las clases. Eran cosas pequeñas, pero estaba inmensamente agradecido por ellas. Desafortunadamente, el hermano Weasley más joven reaccionó rápidamente, instando a Neville a no perder el tiempo con el tramposo. Y así, con una sonrisa de disculpa, el tímido compañero de dormitorio de Harry se disculparía. Sin embargo, el cuarto campeón no podía culparlo. Esas pequeñas señales de amistad eran más de lo que esperaba. Harry tuvo que admitir que estaba sorprendido por el comportamiento de Ron, pero aún más por el de Hermione. Mientras que su mejor amigo hizo todo lo posible para que todo el colegio supiera que creía que Harry era un tramposo, la chica que él consideraba su hermana simplemente se negó a hablar con él o incluso a mirar en su dirección. Harry trató de atraer su atención un par de veces ya, tratando de hablar con ella durante las comidas en el gran comedor o después de clases. Sin embargo, cada vez sus esfuerzos resultaron en vano. Parecía que la chica de pelo tupido se había propuesto como objetivo final ignorarlo durante su 4º año en Hogwarts. Y así, después de unos cuantos intentos fallidos de hacer que hablara con él, Harry decidió no perder más tiempo. Después de todo, no era nuevo para él ser un paria en Hogwarts. Toda la situación era extrañamente similar a lo ocurrido los 2 años anteriores,
cuando la cámara de los secretos había sido abierta de nuevo. Sin embargo, durante su segundo año en Hogwarts, Harry todavía tenía a sus dos mejores amigos a su lado, por lo que, aunque la mayoría de la escuela creía que él era el responsable de los ataques, no estaba solo. Pero lo estaba en ese momento, 3 días después de que el cáliz de fuego escupiera un pequeño trozo de pergamino con su nombre escrito en él. Las miradas de disgusto y las acusaciones susurradas a sus espaldas eran algo a lo que de alguna manera se había acostumbrado. Pero el hecho de que sus amigos más cercanos no le creyeran era casi demasiado difícil de soportar para Harry. Le sorprendió lo poco que les tomó darle la espalda después de todo lo que habían pasado. Y así, por primera vez en más de un año, Harry se encontró sentado en el suelo de piedra de la Cámara de los Secretos, acompañado únicamente por su Patronus. El ciervo plateado caminaba lentamente alrededor del joven mago, asegurándose de que no hubiera ninguna amenaza oculta acechando en las sombras de la cámara secreta de Slytherin. Los ojos de Harry estaban centrados en los restos del basilisco. El esqueleto de la serpiente gigante era todo lo que podía dar testimonio de su existencia. Estaba sentado allí, ignorando la piedra fría debajo de él, con su varita en su mano derecha y una vieja foto en la izquierda. Su capa de invisibilidad estaba a su lado con el mapa del merodeador encima. Estaba activa, aunque sin abrir, mostrando solo la página del título. Harry movió su mirada de los restos del basilisco a la foto que sostenía en su mano. Sonrió débilmente una vez más. La foto fue un regalo de despedida del profesor Lupin. Originalmente era una foto de los 4 merodeadores, tomada durante la despedida de soltero de James, pero Harry rápidamente recortó la parte que contenía a Pettigrew. Se alegró de que el hombre responsable de la muerte de sus padres no estuviera en el centro de la foto. El joven mago no pudo evitar sonreír mientras seguía observando la interacción entre los 3 amigos. James y Sirius se abrazaban, riendo como locos mientras se tomaba la foto. En sus manos había vasos, probablemente llenos de alcohol. Remus estaba de pie a unos pasos del dúo, mirándolos con una expresión divertida similar. También sostenía un vaso en su mano. La sonrisa de Harry se ensanchó ligeramente mientras seguía mirando la vieja foto. El tercer año en Hogwarts, hasta ahora, ha sido sin duda el mejor. Aunque Pettigrew ha conseguido escapar y Sirius estaba prófugo, Harry estaba feliz de haber conocido a 2 de los mejores amigos de su padre. A pesar de no llegar a conocerlos tan bien como le hubiera gustado, supo instintivamente que estos 2 eran los hombres más importantes de su vida, simplemente por lo cercanos que solían ser a James. La sonrisa de Harry se desvaneció lentamente de sus labios mientras seguía mirando la foto. Pronks estaba muerto, Padfoot estaba prófugo, acusado de crímenes que no cometió, Moony tuvo que esconderse de la sociedad por algo sobre lo que no tenía control y Wormtail era un mortífago. Después de pensarlo durante unos minutos, Harry se dio cuenta de que lo que le había sucedido a él y a sus amigos no era lo peor que podría haber sucedido. Pero, aún así, era doloroso. Harry envió cartas a Sirius y Remus casi inmediatamente después de verse obligado a participar en el torneo de los 3 magos, pero todavía estaba esperando la respuesta. Supuso que no debería haberse sorprendido por la falta de respuesta de su padrino. Después de todo, estaba escondido y lo más probable es que la lechuza tardara un tiempo en encontrarlo. Pero estaba decepcionado de que Remus no estuviera dispuesto a escribirle una respuesta. Trató de ponerse en contacto con su antiguo profesor de defensa contra las artes oscuras durante las vacaciones de verano un par de veces, pero todos sus esfuerzos resultaron en vano, a pesar de que estaba seguro de que Hedwig había logrado entregar sus cartas. Entonces, ¿eso es lo que está haciendo el campeón de Hogwarts para prepararse para el torneo? Una voz femenina resonó en los pasillos vacíos de la Cámara de los Secretos, haciendo que Harry se pusiera de pie en un abrir y cerrar de ojos. Estaba apuntando su varita en la dirección general de donde creía que provenía la voz. Su Patronus dejó de caminar en círculos a su alrededor, girando la cabeza hacia la fuente de la voz como si esperara que algún tipo de peligro emergiera de las sombras. ¿Quién está ahí?, preguntó Harry, vacilante, escondiendo la foto en el bolsillo de su pantalón. Con el rabillo del ojo, el joven mago notó que el ciervo plateado desapareció unos segundos después de que perdiera la concentración en el recuerdo que le permitió lanzar el encantamiento Patronus. Movía su mano rápidamente, de izquierda a derecha, esperando ser atacado en poco tiempo. La persona que perturbaba su soledad no respondió. En cambio, un débil eco de pasos llegó a los oídos de Harry. El sonido se hacía cada vez más fuerte, aparentemente provenía de la entrada a la cámara principal de la guarida del basilisco.
Ari tragó saliva nerviosamente, preparándose mentalmente para luchar contra quien decidiera atacarlo. Además, la acústica de la habitación en la que se encontraba en ese momento le hacía imposible determinar si se acercaba una sola persona o un grupo de personas. Después de lo que parecieron horas, aunque en realidad solo habían pasado una docena de segundos, una figura solitaria emergió de las sombras. Tal como indicaba la voz, la intrusa era una mujer. Con cada paso que daba, Ari podía distinguir más y más detalles. Lo primero que llamó su atención de inmediato fue su cabello rubio, que caía libremente sobre su espalda y hombros. Desde el lugar donde Ari se encontraba, era imposible determinar su longitud real. Era solo unos tonos más oscuro que el cabello de Malfoy. Su torso estaba perfectamente recto y su cabeza erguida. La confianza parecía irradiar de ella en oleadas. Los acentos verdes en su túnica de Hogwarts rápidamente se hicieron visibles a medida que la distancia entre ellos disminuía de manera constante. A medida que se acercaba, Harry pudo distinguir los detalles de su rostro en forma de corazón. Sus labios estaban apretados en una fina línea. La comisura izquierda de su boca estaba levantada casi imperceptiblemente en una sonrisa permanente. Tenía una nariz pequeña y ligeramente respingada, e incluso en la oscuridad de la Cámara de los Secretos, Harry logró notar sus ojos azul hielo. Su color era una representación perfecta de su mirada penetrante. Potter, lo saludó la bruja, parándose a unos metros de él. Su voz era fría, sin emociones. El hecho de que fuera un poco más baja que él no le impedía mirarlo de manera intimidante. Harry bajó su varita vacilante después de notar que la chica de Slytherin no sacaba la suya. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho mientras continuaba escrutándolo con una mirada que avergonzaría al profesor Snape. ¿Qué haces aquí, Greengrass? Respondió Harry, haciendo todo lo posible por utilizar el mismo tono frío que la chica de Slytherin acababa de utilizar. Una de sus cejas perfectamente delineadas se abrió paso hacia arriba, en dirección a la línea del cabello. ¿Por qué eres tan maleducado, Potter? Preguntó Daphne. La comisura izquierda de sus labios seguía levantada, lo que hizo que Harry se preguntara si se trataba de algún tipo de imperfección en su rostro, por lo demás impecable. Si así es como le hablas a todo el que se te acerca, entonces entiendo por qué ya nadie te habla, replicó. Porque el hecho de que todos crean que puse mi nombre en el cáliz de fuego no es suficiente para que los demás dejen de hablarme, replicó Harry. Daphne pareció reflexionar sobre sus palabras durante unos segundos antes de asentir con la cabeza en señal de acuerdo. Sí, lo siento, parece que he olvidado que nuestra escuela está llena de idiotas, respondió, ganándose una mirada de asombro de Harry. ¿Qué? Preguntó Daphne, notando su expresión. Después de unos segundos de silencio por parte del Gryffindor, sus delgados labios se curvaron en forma de O cuando la comprensión la golpeó. Ah, ¿crees que realmente creo que has puesto tu nombre en el cáliz, no? Preguntó retóricamente. Bueno, a diferencia de la gran mayoría de la población de Hogwarts aparentemente, no estoy muerta de cerebro, Potter, dijo Daphne sin darle la oportunidad de formular una respuesta. Las cejas de Harry desaparecieron detrás de su cabello. ¿Cómo puedo saber que estás diciendo la verdad? Preguntó Harry después de unos segundos de silencio. No te ofendas, Potter, pero hemos estado compartiendo muchas clases durante los últimos 3 años, dijo Daphne, mirándolo directamente a los ojos. Y aunque no se puede negar que tienes talento, tampoco es un misterio que eres increíblemente vago, terminó, aunque no hacía falta ser un genio para darse cuenta de que quería decir algo más. Y sea ciencia cierta que no has entrado en este torneo porque excede tus habilidades engañar a un objeto tan poderoso como el propio cáliz de fuego. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? Preguntó Harry de nuevo, mirando a la chica de Slytherin con sospecha. Todo Hogwarts cree que hice trampa para entrar al torneo. ¿Se supone que eso me tiene que convencer? Ya que obviamente no me crees que te creo, podría explicártelo. Empecemos con la primera y más obvia pista de que no lo has hecho, dijo Daphne, permaneciendo inmóvil mientras continuaba hablando. Se supone que el cáliz de fuego elige a 3 campeones, ni más ni menos, y el hecho de que alguien lo haya engañado para que te elija a ti también es un gran testimonio del poder de este mago. No solo esa persona ha logrado poner tu nombre en él, sino que también ha podido engañar al cáliz para que actúe en contra de sus propias reglas. Debo decir que es notable. Tengo que admitir que, al principio, pensé que Granger te había ayudado a entrar en el torneo, pero ver cómo intenta distanciarse de ti ahora dice lo contrario, explicó, haciendo que Harry mirara a sus pies.
Como ya he dicho antes, aunque tienes talento, también eres increíblemente vago, Potter. Me arriesgaría a decir que a veces eres incluso estúpido, aclaró Daphne, ganándose un resoplido de la Gryffindor. Eso me hace creer que no tuviste nada que ver con que tu nombre apareciera en el cáliz. Gracias, respondió Harry, poniendo los ojos en blanco. Se cruzó de brazos, sin saber si debía estar agradecido de que Daphne creyera que no había entrado al torneo por voluntad propia o si debía estar enojado con ella por insultarlo. No quise ofenderte, Potter, dijo Daphne como si percibiera sus pensamientos. Solo estoy explicando mi línea de pensamiento que me llevó a creer que no lo has hecho. Y aunque estoy segura de que una gran mayoría de los estudiantes piensa que eres un idiota que busca atención y que la perspectiva de obtener una gloria eterna te parecería atractiva, sé que no es así. ¿Ah, sí? Preguntó Harry con incredulidad. Creí que el hecho de que yo fuera el idiota que buscaba llamar la atención era el tema número uno en Slytherin, añadió con sarcasmo. Para Malfoy, tal vez, convino Daphne, asintiendo con la cabeza lentamente. Juro que habla de ti tan a menudo que estoy dispuesta a creer que eres su interés amoroso. ¡Qué asco!, respondió elocuentemente. Pero, volviendo a nuestro tema anterior, algunos pueden creer que este es tu objetivo final mientras estés en Hogwarts, pero sé que durante los últimos 3 años, simplemente te has encontrado en el lugar equivocado en el momento equivocado, continuó Daphne. Hablando de eso, ¿qué es este lugar exactamente?, preguntó, mirando a su alrededor para observar su entorno. ¿No lo sabes?, preguntó Harry con incredulidad, levantando nuevamente las cejas lo suficiente como para ocultarlas detrás de su cabello. Daphne también levantó una de las suyas. Si bien es cierto que me alabo por mis amplios conocimientos y habilidades de percepción superiores a la media, sería una tontería de mi parte creer que lo sé todo, respondió Daphne. Esta es la cámara de los secretos, reveló Harry, vacilante. Observó cómo la segunda ceja de la chica se unía a la otra que tenía en lo alto de la frente. Así que los rumores de que llegaste aquí hace más de un año son ciertos, comentó sin mirarlo. No lo abrí, respondió Harry inmediatamente, provocando que Daphne pusiera los ojos en blanco. No he dicho que lo hayas abierto, sino que has bajado aquí, respondió ella. ¿Y cómo entraste aquí, en realidad?, preguntó Harry. ¿Y por qué razón?, añadió, recordando la pregunta que había hecho cuando se fijó en Daphne al principio. Los ojos de la chica volvieron a posarse en él y no pudo evitar estremecerse ligeramente ante la intensidad de su mirada gélida. Intenta resolverlo por ti mismo, Potter, lo desafió. Podrías considerarlo una especie de entrenamiento antes de tu primera tarea, añadió. Eres un hablante de Parcel y has abierto la entrada, adivinó Harry después de unos momentos de preguntarse cuál debería ser su respuesta. Daphne volvió a levantar la ceja después de escuchar su explicación. El hecho de que sea capaz de controlar a las serpientes de mi casa no significa que hable Parcel, Potter, replicó ella. Hasta donde sé, eres el único en Hogwarts con esta habilidad. Además, acabo de decirte que no sabía dónde estábamos, así que ¿cómo pude encontrar la entrada? Sigue adivinando. Hay otra forma de entrar a la Cámara de los Secretos, y de alguna manera la has encontrado, dijo Harry, sin saber por qué había accedido a jugar a ese pequeño juego. Daphne siseó ante eso, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Una vez más, no sabía qué era esta habitación, así que ¿cómo pude haber encontrado otra entrada?, replicó ella. Harry cambió su peso de una pierna a la otra, pensando en la posible explicación. ¿Te rindes?, preguntó Daphne después de unos minutos de silencio. Vacilante, el joven mago asintió con la cabeza. Solo confirma lo que dije antes. No eres el mago más inteligente de este castillo, dijo en tono de broma. Harry apretó los dientes con fastidio. Abrió la boca para decir algo, pero Daphne fue más rápida. Te he visto entrar al baño de Myrtle la Llorona, explicó. Me pareció extraño que entraras, considerando que es un baño de mujeres, así que te seguí. Imagina mi sorpresa cuando no pude encontrarte allí, y en cambio, vi el lavabo en una configuración bastante extraña. Así que, naturalmente, te seguí hasta aquí. Para decirlo de manera simple, olvidaste cerrar la entrada con llave, terminó con su habitual sonrisa burlona. Harry parpadeó un par de veces, negándose a creer que esa fuera la explicación. Y debo admitir que fue bastante divertido verte luchando por encontrar la respuesta, añadió Daphne, una vez más fijando sus ojos en los de él. Gracias, murmuró Harry, vacilante. Pero eso no explica por qué me has seguido hasta aquí.
Bueno, a pesar de tu evidente defecto de ser una Gryffindor, no puedo negar el hecho de que eres un espécimen bastante interesante, comentó Daphne. Harry no estaba seguro de si eso se suponía que era un cumplido. Después de unos segundos de duda, decidió no pensar en ello. La reina de hielo de Slytherin era un misterio para casi todos en Hogwarts. Y viendo cómo se ha desmoronado el trío dorado de Gryffindor, continuó, sin darse cuenta de su expresión de disgusto, he descubierto que sería una experiencia reveladora hablar contigo sin tus amigos constantemente a tu lado. No creo que sean mis amigos, murmuró Harry, vacilante, una vez más sin saber por qué lo estaba compartiendo con la chica de Slytherin. No podía explicar por qué, pero de alguna manera se sentía bien hablar con ella. Como has dicho antes, todo Hogwarts cree que hice trampa para entrar al torneo, incluidos Ron y Hermione. Lo sé, dijo Daphne con sencillez. Frunció el ceño ligeramente. Cuando entré, había un ciervo plateado a tu lado. ¿Qué era, Potter? Preguntó, cambiando de tema de repente. Harry parpadeó un par de veces ante la repentina pregunta. ¿No lo sabes? Replicó él con su propia pregunta. Su tono era una mezcla de broma y diversión. Daphne lo miró con los ojos entrecerrados. Si lo hubiera sabido no te lo habría preguntado, ¿verdad? Fue el amuleto Patronus, reveló, temblando una vez más ligeramente bajo la intensidad de su mirada. Interesante, comentó Daphne. Quizá te haya juzgado mal. No muchos magos o brujas son capaces de lanzar el encantamiento Patronus. Gracias, supongo, respondió Harry, rascándose la nuca. ¿Qué es esto? Preguntó Daphne de repente, pasando junto a Harry hacia la pequeña pila de objetos que yacía en el suelo donde él solía sentarse. Se agachó y tomó el mapa del merodeador, examinándolo con curiosidad. Eso, respondió Harry, acortando rápidamente la distancia entre ellos. Travesura realizada, dijo, apuntando con su varita al trozo de pergamino. Antes de que Daphne pudiera abrir el mapa, el trabajo de su padre desapareció, dejando solo un papel en blanco. Es privado, dijo, quitándole el mapa del merodeador de las manos. Eres reservado, ¿verdad, Potter? Preguntó Daphne con un dejo de diversión en su voz. Bien, entonces guarda tus secretos, dijo mientras comenzaba a caminar hacia la salida de la cámara. Como pensé, la conversación contigo fue muy interesante, dijo sin darse la vuelta. Te sugiero que regreses pronto a tu dormitorio, Potter. El toque de queda está a la vuelta de la esquina. ¿Por qué te resultó tan interesante hablar conmigo? Preguntó Harry, aún inseguro de qué pensar sobre su conversación. No hemos hablado de nada específico. Quizás, convino Daphne, deteniéndose en seco, aunque no se dio la vuelta. Pero me ayudó un poco a resolver el misterio de Harry Potter, dijo. Y debo decir que me gustaría volver a hablar contigo. Así que si decides volver a entrar en la Cámara de los Secretos en un futuro próximo, asegúrate de no cerrar la entrada detrás de ti, añadió Daphne antes de reanudar su caminata. El único sonido que se escuchaba en la cámara era el eco de sus pasos. Harry siguió mirándola mientras se alejaba durante unos minutos más. Su mente no estaba segura de lo que acababa de suceder, aunque estaba seguro de que sus sentidos no estaban embotados. Después de unos minutos de estar allí de pie en silencio, Harry sacudió la cabeza y la siguió, regresando al dormitorio de Gryffindor después de salir del baño de Myrtle la Llorona. Incluso horas después, cuando estaba en su propia cama, tratando de conciliar el sueño, sus pensamientos seguían volviendo a la infame reina del hielo de Slytherin. Capítulo 1. Harry sintió las miradas en su espalda mientras entraba al gran comedor para desayunar. Era el mismo escenario que durante su segundo año, cuando la cámara secreta había sido abierta, y todos creían que él era el responsable de hacerlo. A pesar de que todo lo que quería hacer era proteger a Justin Finch Fletchley, otros se apresuraron a creer que estaba ordenando a la serpiente que atacara a Hufflepuff. Pero esos 2 años antes, él, al menos, todavía tenía a sus 2 amigos más cercanos a su lado. Harry mantuvo la cabeza baja, mirando sus pies, mientras se acercaba a la mesa de Gryffindor, tomando asiento en la esquina que estaba relativamente vacía. Se ajustó las gafas nerviosamente mientras amenazaban con deslizarse por su nariz. Harry se arriesgó a mirar hacia un lado, dirigiendo su mirada al gran grupo de personas que estaban sentadas en la misma mesa que él. Sus compañeros de dormitorio estaban sentados allí, susurrando entre ellos, mirándolo de vez en cuando. Harry notó que Ron apretaba los dientes mientras su ex mejor amigo lo miraba, mientras que Dean y Seamus lo miraban con el ceño fruncido de vez en cuando.
Neville le sonrió nervioso cuando sus miradas se encontraron, aunque rápidamente apartó la cabeza de él, encontrando algo increíblemente interesante en su plato. Las chicas de su año, con Hermione a la cabeza, ni siquiera se molestaron en mirarlo. Poniendo los ojos en blanco, Harry decidió hacer lo mismo y comenzó a prestar atención a su porción de cereales que lo esperaba. No levantó la vista cuando el gran comedor se llenó con los ululatos de las lechuzas. El correo matutino no era nada inusual. De hecho, Harry no podía recordar un día en Hogwarts en el que no hubiera al menos una lechuza entregando algo a un estudiante. Sin embargo, lo que le sorprendió fue un pájaro marrón que aterrizó justo frente a él, casi en su plato. A juzgar por el estado de sus plumas, Harry supuso que nadie se molestaba en mantener a la lechuza bien cuidada. Un pequeño trozo de pergamino doblado estaba atado a la pata izquierda del pájaro, y Harry desató las cuerdas con entusiasmo. Su mente estaba llena de esperanzas de que tal vez el profesor Lupin finalmente se hubiera decidido a responder sus cartas anteriores. Pero si ese era el caso, entonces ¿por qué no envió a Hedwig? Después de unos segundos de sostener el pequeño trozo de pergamino en sus manos, intentando resolver ese acertijo, la realidad lo golpeó. El corazón de Harry saltó en su garganta mientras pensaba en la posibilidad de recibir un mensaje de Sirius. Sin perder más tiempo, rápidamente rompió el sello de cera y desdobló el trozo de pergamino. Harry, tenemos que hablar cara a cara. Nos vemos junto a la chimenea en la sala común de Gryffindor este sábado a la 1 de la mañana. Canuto. PD. Destruye esta carta después de leerla. Harry examinó el contenido de la breve carta durante unos minutos más, leyendo el mensaje una y otra vez. Tenía que admitir que estaba decepcionado por lo breve que era la carta, pero también sabía que Sirius no podía arriesgarse a escribir algo más largo. Harry había oído que el ministerio estaba robando lechuzas al azar. El ataque durante la Copa Mundial de Quidditch había puesto a todos nerviosos. Y si la carta de Sirius era interceptada, el padrino de Harry estaría en peligro. El joven mago volvió a examinar las 3 líneas, intentando encontrar algo que pudiera haber escapado a su atención. Pero no había nada más que leer allí. Vacilante, Harry rompió la carta, haciendo todo lo posible por dividirla en los trozos más pequeños disponibles. Contento con su trabajo, recogió el trozo de pergamino destruido y lo guardó en el bolsillo de su túnica, haciendo una nota mental para deshacerse de él tan pronto como tuviera la oportunidad. Su mente estaba procesando la información que recibió de Sirius sobre hablar cara a cara. Harry trató de pensar en una idea sobre cómo iba a ser posible eso, aunque fracasó en su intento. Se preguntó si su padrino iba a utilizar la Red Flu para aparecer en la sala común de Gryffindor. El hecho de que quisiera que Harry lo esperara cerca de la chimenea era un buen indicador de que ese era el caso. Sin embargo, la chimenea en la torre de Gryffindor era demasiado pequeña para que alguien pudiera pasar por ella. Además, Harry dudaba de que fuera tan fácil entrar a Hogwarts sin ser notado. Decidió pensar en eso más tarde mientras levantaba la cabeza para explorar el gran comedor con sus ojos. Afortunadamente para él, nadie parecía notar que había recibido algo. Harry dejó escapar un pequeño suspiro de alivio. Realmente no quería verse obligado a explicar quién le había enviado una carta, o quién era Padfoot. Me elogio por mi amplio conocimiento y habilidades de percepción superiores a la media. Las palabras de Daphne de la noche anterior de repente resonaron en su mente, lo que hizo que dirigiera su mirada hacia la mesa de Slytherin. La rubia reina de hielo lo observaba intensamente desde la distancia que los separaba, aunque Harry tenía que admitir que hacía un trabajo notable al fingir que solo estaba mirando un punto al azar en la pared sobre la cabeza de Harry. Si no le hubiera hablado la noche anterior, Harry estaría seguro de que en realidad no lo estaba mirando. Daphne estaba jugando con su taza despreocupadamente, revolviendo lo que fuera que estuviera bebiendo. La comisura izquierda de sus labios estaba levantada en una sonrisa siempre presente. Harry no pudo evitar preguntarse si mantenía esa expresión incluso mientras dormía, mientras trataba de recordar todas las veces que la había visto en clases o en los pasillos. Hasta donde podía recordar, su sonrisa siempre estaba allí. No tenía dudas de que Daphne no permanecía ajena a la lechuza que le entregaba un mensaje. Se encogió de hombros, dirigiendo su atención de nuevo a su plato, volviendo a su pequeño desayuno. Después de terminar la comida, Harry miró alrededor del gran comedor una vez más, esta vez dirigiendo su mirada hacia la mesa de Ravenclaw. Sus ojos escanearon la longitud de la losa de madera, buscando a Cho Chang. La encontró después de unos segundos. Estaba sentada con sus amigos, charlando sobre algo.
Harry permitió que su mirada se detuviera unos momentos en la bella buscadora, aunque rápidamente resultó ser un error. Después de un rato, uno de los amigos de Cho notó que Harry estaba mirando a la chica asiática y la alertó. La buscadora de Ravenclaw giró la cabeza y encontró a la joven maga con sus ojos. Harry le sonrió torpemente. La única respuesta que recibió fue un ceño fruncido y una ceja levantada, en lugar de una hermosa sonrisa que ella le regaló durante el viaje en tren a Hogwarts cuando la vio accidentalmente. Harry apretó los labios con fuerza y se levantó de la mesa de Gryffindor, recogiendo los libros para su primera clase del día. Pociones no era la mejor manera de empezar el día, sobre todo porque compartían esa clase con Slytherin. Desafortunadamente para él, las lecciones de Snape eran obligatorias, y Harry no tenía nada que decir cuando se trataba de organizar las clases. Con un profundo suspiro, abandonó el gran comedor y se dirigió hacia las mazmorras. El paseo transcurrió sin incidentes, excepto por el comentario sarcástico de Malfoy sobre cómo Harry había logrado entrar al torneo. El joven mago se limitó a poner los ojos en blanco, sin darle al otro chico la satisfacción de entrar en el enfrentamiento con él. Harry se limitó a poner los ojos en blanco, decidiendo que sería mejor ignorar el comentario. Sabía muy bien que negarse a discutir con Draco lo enojaría más que responder a su comentario. Antes de que el Slytherin pudiera decir nada más, el profesor Snape abrió la puerta de la clase e instó a los estudiantes a entrar. Antes de que se pongan cómodos, tengo un anuncio que hacer, dijo el profesor de pelo grasiento mientras se paraba frente a su escritorio. Tenía los brazos cruzados sobre el pecho mientras miraba a sus estudiantes. Ni su voz ni su rostro delataban ninguna emoción. Su expresión facial era una máscara impenetrable a la que Harry se había acostumbrado durante los últimos 3 años. El director ha decidido que, debido a que el torneo se llevará a cabo en nuestra escuela, tenemos que aprender a cooperar entre nosotros, dijo Snape, mirando los rostros de los estudiantes de cuarto año reunidos. Harry fue el último al que miró, y una mueca apareció en su rostro. Debido a eso, durante las próximas semanas, trabajarán en una tarea en parejas. Y me duele enormemente informarles que fue el deseo del director hacer las parejas mixtas. Lo que significa que cada pareja estará compuesta por un Slytherin y un Gryffindor, explicó Snape, casi escupiendo la última palabra como si le quemara la lengua. Sus palabras fueron recibidas con una unidad que, en otras circunstancias, hubiera sido imposible de lograr. Los estudiantes de ambas cámaras gruñeron en voz alta en señal de desaprobación y murmuraron insultos contra los miembros de la otra cámara. Silencio, susurró Snape entre dientes. Aunque sus palabras fueron apenas más fuertes que un susurro, tuvieron el efecto deseado. Los estudiantes tardaron solo unos segundos en calmarse cuando se dieron cuenta de que no tenían nada que decir al respecto. Ahora, se les asignará el turno en parejas al azar. Cuando lea sus nombres, den un paso adelante y les daré las tareas en las que trabajarán, declaró, caminando alrededor de su escritorio. Se sentó en su silla y comenzó a llamar a los estudiantes. Harry no estaba escuchando mucho mientras se asignaban los trabajos a los demás estudiantes, aunque no pudo evitar sonreír cuando escuchó que Ron debía trabajar con Malfoy. Una semana antes, se habría sentido mal por su ex mejor amigo. Pero las cosas habían cambiado drásticamente en los últimos días, y Harry no podía encontrar el más mínimo atisbo de simpatía hacia el hermano Weasley más joven en ese momento. Con el rabillo del ojo, Harry notó que Hermione había terminado emparejada con Crabbe. Una vez más, no pudo evitar sonreír burlonamente. Aunque se suponía que los grupos se asignarían al azar, no tenía dudas de que Snape se había asegurado de que el Slytherin fuera emparejado con uno de los Gryffindor más brillantes de su año, si no el más brillante. No era un misterio que al profesor de pociones no le agradara Hermione, pero ni siquiera él podía negar que era extremadamente talentosa. O, al menos, que era eficiente en el aprendizaje. Y así, Harry siguió sentado en el escritorio en la parte de atrás de la clase, esperando a que lo asignaran. De alguna manera, sabía que el profesor Snape lo llamaría el último. Potter, gritó el profesor de pociones, haciendo que el joven mago se levantara de su escritorio. Caminó lentamente hacia el profesor Snape, esperando un comentario que estaba seguro de que escucharía. Nuestra estrella en ascenso, el cuarto campeón del torneo, dijo, mirando fijamente a Harry mientras se acercaba a él. El joven mago resopló en silencio. Ahí está, reflexionó para sí mismo, algo satisfecho de que al menos esta constante en su vida no hubiera cambiado en absoluto. Trate de no hacer que lo maten durante el torneo, señor Potter. Estoy deseando ver que también se las arregla con esta tarea.
Hago todo lo que puedo cada año desde que llegué para seguir con vida, profesor, murmuró Harry, aceptando el trozo de pergamino con la tarea escrita en él. Snape resopló en voz baja, lanzándole dagas con la mirada. Sí, al menos esto no ha cambiado, dijo Harry en su mente, haciendo todo lo posible por no sonreír. Greendras, dijo Snape, anunciando con quien se suponía que Harry iba a ser emparejado. El joven mago casi se tambaleó hacia atrás al escuchar el nombre. Se dio la vuelta para ver cómo la rubia Slytherin se levantaba de su asiento y se acercaba al escritorio del profesor. Al igual que el día anterior y durante el desayuno, la comisura izquierda de sus labios estaba ligeramente levantada. ¿Cuáles son las posibilidades reales de que eso suceda? Se preguntó Harry, mirando a la chica mientras caminaba hacia el escritorio. Si estaba sorprendida de que la emparejaran con él, nada en sus movimientos ni en su expresión facial lo delataba. Lamento mucho, señorita Greendras, que tenga que trabajar con Potter, dijo Snape, entregándole la segunda copia de su tarea. Si eso le brinda algún consuelo, puedo asegurarle que tendré en cuenta las habilidades y el conocimiento de su pareja al calificar su trabajo. Gracias, profesora, respondió Daphne, aceptando la copia de su tarea. Pero creo que nos las arreglaremos bien, añadió, apartando la mirada del trozo de pergamino para mirar a la jefa de la casa a los ojos. Sin duda, comentó Snape antes de ordenarles que dejaran su escritorio y se sentaran en una de las mesas. Sin embargo, Harry estaba seguro de que las palabras del profesor significaban que Daphne se las arreglaría bien, no él. A cada pareja se le ha asignado una tarea única, anunció el profesor de pociones, poniéndose de pie una vez más. Escudriñó a la multitud con sus ojos oscuros. Y trabajarán en ella durante las próximas semanas. Los pergaminos que les han dado contienen una breve descripción de las propiedades de la poción. Es su tarea deducir qué poción se les ha asignado, encontrar la receta correcta y prepararla. Con eso, espero recibir de todos y cada uno de ustedes una explicación escrita de por qué creen que la poción que han elegido coincide con la de sus tareas, una descripción detallada de todos los ingredientes y todas las posibles consecuencias de preparar la poción incorrectamente. 3 rollos de pergamino por persona es el mínimo absoluto, añadió Snape, ganándose un gruñido colectivo de desaprobación de casi todos los estudiantes reunidos en la clase. Silencio, susurró el profesor, lanzando dagas con los ojos a quienes expresaban su opinión, aunque su expresión facial permaneció inalterada como siempre. Esta tarea cubre todas las pociones que han llegado a conocer durante los últimos 3 años, así que espero que todos puedan manejar esta tarea sin mucho esfuerzo. Tienen tiempo hasta la última clase antes de las vacaciones de Navidad para entregarla. De lo contrario, no obtendrán ningún crédito por esta tarea, y me temo que resultará en la necesidad de repetir este trimestre porque la calificación de esta tarea será la mitad de su calificación final, continuó Snape, recibiendo una vez más gemidos de desaprobación de los estudiantes, en su mayoría Gryffindors. Cuando creas que has identificado la poción correctamente, debes venir a verme. Evaluaré si tu suposición es correcta y entonces recibirás o no el permiso para comenzar a preparar tu poción. La preparación se puede realizar en esta sala y solo en esta, así que les recomiendo a todos que trabajen en esta tarea no solo durante la clase, porque, lo más probable, no podrán completarla a tiempo. Además, si alguien no cumple con el requisito mínimo de 3 rollos de pergamino, entonces su trabajo no calificará para una calificación satisfactoria. Pueden comenzar, anunció Snape. No fue necesario que se lo dijeran 2 veces, ya que todos los estudiantes entendieron perfectamente que las palabras del profesor pueden comenzar se traducían en se arrepentirán si los descubro haciendo algo que no esté relacionado con el tema de la lección. Potter, dijo Daphne mientras Snape terminaba de hablar y los estudiantes comenzaban a trabajar en sus respectivas tareas. Harry levantó un poco la cabeza y desvió la mirada del pergamino hacia el rostro de la chica de Slytherin. Su expresión, como siempre, era una máscara ligeramente sonriente que se negaba a delatar nada de lo que estaba sucediendo detrás de sus ojos. Greendras, respondió, haciendo lo mejor que pudo para imitar su tono sin emociones mientras volvía a mirar el trozo de pergamino en su mano, escaneando las líneas de texto cuidadosamente escritas. Si se hubiera preparado correctamente, esta poción debería haber adquirido un color púrpura oscuro y no habría tenido consecuencias graves para quienes la bebieran. Es una versión más débil de una poción más conocida, que los sanadores de San Mungo suelen usar para ayudar a sus pacientes, aunque es una de las 2 pociones similares que usan los sanadores. También se puede encontrar en los hogares de personas mayores, para ayudarlas con sus problemas de salud.
¿Has recibido una carta hoy?, dijo Daphne, más que preguntar. Harry levantó la cabeza una vez más después de leer el texto. La chica de Slytherin que estaba a su lado ni siquiera miró en su dirección. Sus ojos estaban pegados a su propio trozo de pergamino, aunque no contenía nada más que lo que Harry había recibido. Sí, respondió, volviendo a mirar el pergamino que tenía en la mano como si quisiera ver si contenía algo más. Después de todo, 3 frases para identificar una poción no es mucha información. Le dio la vuelta, aunque el otro lado estaba en blanco. ¿Quién te escribió?, preguntó. Una vez más, Harry giró la cabeza para mirarla, sin creer lo que oía. ¿Por qué debería decírtelo?, respondió Harry con una pregunta propia. Distraídamente, metió su mano izquierda en el bolsillo de su túnica donde escondió la carta destruida de Sirius. Dejó escapar un suspiro silencioso de alivio después de sentir que el pergamino roto todavía estaba allí, esperando que Harry se deshiciera de él. Tengo que quemarlo, hizo una nota mental. ¿Porque somos amigos?, sugirió Daphne como si fuera lo más obvio del mundo. Harry reprimió una risa que se abrió paso entre sus labios. Había aprendido hace mucho tiempo que mostrar emociones positivas durante las lecciones de Snape no era bien recibido, especialmente si provenían de él. Por un breve segundo, Harry se preguntó si los humanos eran capaces de convertirse en dementores después de la muerte. Estaba dispuesto a apostar todo su dinero a que el maestro de pociones se convertiría en uno después de su muerte si ese fuera el caso. Supongo que me perseguiría aún más, comentó en su mente. ¿En serio?, preguntó con incredulidad. Si hablar con alguien durante una docena de minutos significara que son mis amigos, entonces sería amigo de la mayoría de Hogwarts, con Malfoy a la cabeza, replicó Harry, asegurándose de mantener la voz baja. Touché, Potter, respondió Daphne, hojeando las páginas del libro de texto de pociones. De todos modos, me gustaría saberlo. Si no me equivoco, debe ser la primera vez que recibes una carta de alguien. Era de un convicto fugado que, supuestamente, quería matarme. No era la primera vez, respondió Harry, imitando sus acciones y abriendo su propio libro de texto. También recibí una carta durante nuestro primer año. Se me debe haber olvidado, comentó Daphne. El caso es que es una visión poco habitual. Un búho aterrizando delante de ti. Si quieres saberlo, era de alguien de mi familia, dijo Harry, mirando de reojo para ver qué debía buscar en el libro de texto. Con el rabillo del ojo, notó que Daphne enarcó una ceja. No sabía que tenías familia, comentó. Eso es porque pasó 12 años en Azkaban por algo que no había hecho, respondió Harry en su mente, aunque ni una sola palabra escapó de sus labios. Durante unos segundos se preguntó cómo sería su vida si 13 años antes Sirius no hubiera intentado cazar a Pettigrew, en cambio, se hubiera llevado a Harry consigo para criarlo. Seguramente sabría mucho más sobre mis padres, dedujo después de un tiempo. Es una familia lejana, respondió. Para ser sincero, no sé nada de su existencia desde hace unos 12 años, añadió Harry. ¿Sabes qué se supone que debemos buscar?, preguntó Daphne, cambiando de tema de repente. Estaba mirando el libro de texto con una ceja levantada. Bueno, 3 frases no son muchas para deducir qué poción debemos preparar, respondió Harry en defensa propia, rascándose la nuca. No le haría daño a Snape si diera algunas pistas más, añadió. Si hubiera escrito algo más, reconocer la poción sería pan comido, replicó Daphne. Ya tengo algunas posiciones en mente, pero tendré que asegurarme después de que termine la clase. ¿A qué hora terminas hoy?, le preguntó. Justo antes del almuerzo, ¿por qué? Ya has oído al profesor Snape. Trabajar en esta tarea solo durante las clases hará que no tengas tiempo suficiente para completarla por completo. No sé tú, pero yo no estoy dispuesta a sacrificar mis notas simplemente porque tengo que trabajar con alguien de otra casa, explicó, sin apartar ni un momento la mirada de su propio libro de texto. Por eso me gustaría que te unieras a mí en la biblioteca después del almuerzo. Creo que también debería ser lo mejor para ti trabajar en esta tarea lo más rápido posible. Después de todo, la primera tarea es dentro de solo 3 semanas. Así que, cuanto antes empecemos, mejor, dijo Daphne, levantando finalmente los ojos para mirarlo. La comisura izquierda de sus labios seguía levantada no más de unos milímetros. Eso, por supuesto, si no quieres repetir este semestre. Además, no pienses que haré todo el trabajo duro por ti. Puede que te ayude con el ensayo sobre esta poción, pero no podrás copiarlo, te lo aseguro, añadió. Después del almuerzo, ¿eh?, preguntó Harry, considerando la oferta.
Podía ver claramente la razón detrás de sus palabras. Y tenía que admitir que la perspectiva de pasar tiempo con alguien, incluso de Slytherin, era una alternativa mucho mejor que ser ignorado por la mayoría de los Gryffindors en su dormitorio. Los gemelos, muy probablemente, estarían ocupados planeando otra broma para alguien. Harry estaba seguro de que ese alguien sería de la casa Slytherin. Sonrió levemente ante la idea. ¿Por qué no? Estuvo de acuerdo, mirando a Daphne directamente a los ojos. Aunque sus labios permanecieron inmóviles, Harry pudo jurar que vio un leve rastro de sonrisa en sus irises de un azul gélido. Sus propios labios se curvaron en una pequeña sonrisa mientras extendía su mano hacia Daphne. Ella la miró por una fracción de segundo, antes de agarrar su mano entre las suyas y estrecharla suavemente. Harry tuvo que admitir que estaba sorprendido de lo suave que era su piel. Con una sonrisa burlona, se dio cuenta de que era de esperar de la infame reina de hielo. Sin embargo, la calidez no era algo que él esperaba. Me alegro de que hayas aceptado, Potter, comentó. Hará que nuestra cooperación sea mucho más fácil, dijo Daphne, aparentemente ajena a la sonrisa de Harry. Sí, convino el chico, volviendo a concentrarse en su libro de texto. Su conversación en la Cámara de los Secretos no fue más que incómoda en su opinión, pero no encontró ningún problema en hablar con ella en ese momento. Al igual que el día anterior, se sintió bien, casi natural, como si ella realmente fuera su amiga. Sacudió la cabeza después de unos segundos. Después de todo, el tema orientado a la clase no era tan difícil de tratar, incluso con alguien que solía ser un completo desconocido para él. Entonces, ¿qué estamos buscando? Preguntó, una vez más hojeando las páginas del libro de pociones. En realidad, dudo que la poción que buscamos se encuentre aquí, dijo Daphne, volviendo también su atención al libro de texto. Después de todo, el profesor Snape dijo que estamos repasando las pociones que hemos aprendido en los años 1, 2 y 3. Solo esperaba que, basándome en la pequeña descripción, pudiera encontrar alguna anotación aquí, dijo, escaneando el texto del libro. Estoy bastante segura de que no muchas pociones se vuelven de color púrpura oscuro después de su preparación. Dijiste que ya tenías algunas pociones en mente, afirmó Harry, también tratando de encontrar algo en las anotaciones. ¿Qué exactamente? Nuestro trabajo sería mucho más rápido si también supiera qué deberíamos buscar, observó. Buen punto, coincidió Daphne. Creo que la pista más importante aquí es el hecho de que los curanderos de San Mungo lo usan habitualmente, pero también se puede encontrar en posesión de personas mayores, dijo, señalando la frase en el trozo de pergamino. Eso sugeriría que tiene algo que ver con la salud, aunque nada demasiado serio, dijo, escribiendo su observación en su propio trozo de pergamino. También puede ser algún tipo de veneno de acción rápida, para acortar el sufrimiento, comentó Harry. Daphne giró la cabeza para mirarlo. Tenía las cejas levantadas en lo alto de la frente, lo que significaba que encontraba improbable su propuesta. ¿Qué? Los muggles son conocidos por hacer cosas así. Los médicos pueden darte algún tipo de veneno si eres un estudiante de último año o tienes una enfermedad incurable y quieres disminuir tu sufrimiento. Tal vez, pero no somos como los muggles, replicó Daphne, volviendo a centrar su atención en las anotaciones del libro de texto. Harry se dio cuenta de que ella había empezado a escribir los nombres de algunas pociones, justo debajo de sus observaciones. Además, no hemos preparado ni un solo veneno en los últimos 3 años. Cualquier cosa puede ser veneno si se prepara incorrectamente o si se aplica a alguien una dosis incorrecta, respondió Harry, cruzando las manos sobre el pecho. Sabes mucho sobre pociones, Potter, comentó Daphne. Harry se encogió de hombros. No esperaba eso de ti, basándome en lo que he observado durante los últimos años. Siempre aprobabas por los pelos los exámenes al final de los semestres. Quizás sea solo una cuestión del profesor, comentó Harry, apartando la mirada del libro de texto. Sus ojos se encontraron con los de Snape, que caminaba por el aula supervisando el progreso de sus alumnos. 10 puntos menos para Gryffindor, dijo Snape con su habitual tono frío mientras golpeaba a Ron en la cabeza con unos trozos de pergamino que sostenía. O más bien, la falta de progreso, comentó Harry. No le agradas mucho, ¿verdad? Preguntó Daphne, también apoyando su mirada en el jefe de su casa. No le gusta a mi padre, dijo Harry con sencillez, como si fuera suficiente explicación. Y yo soy la persona más cercana a mi padre que él conoce. Pero tu padre es muerta, lo sé, terminó por ella cuando notó que le costaba decirlo en voz alta. Pero eso no evita que me odie.
Pero, para ser honesto, creo que ser una Gryffindor es suficiente para que te odie. O ser estudiante en absoluto, comentó Daphne, ganándose una pequeña risa de su compañero, aunque fue rápidamente sofocada. No me parece un enfoque profesional, añadió. Antes de que Harry pudiera decir nada más, Snape anunció en voz alta que la clase había terminado, ordenando a los estudiantes que abandonaran el aula, pero no sin limpiar después de ellos. Como ninguno de ellos había preparado nada, no había mucho que limpiar, pero todos se aseguraron de no dejar ni un solo trozo de pergamino atrás. Supongo que te veré después del almuerzo, entonces. Adiós, Potter, dijo Daphne mientras recogía sus cosas y procedía a salir del aula. Nos vemos.